Le damos gracias al Señor. Amén. Vamos a levantar una oración, pongamos un momento más de pie, a pedirle al Señor, darle gracias por este momento que podemos compartir su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque podemos en esta hora venir delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que tenemos entrada con libertad ante tu presencia por la sangre de Jesús, Señor, y recibir del trono de la gracia, recibir, Señor, de tu misericordia y de tu amor, Señor, para que sea revelada tu palabra, para que sea revelado tu Hijo, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Cumpliendo 9 años. 9 años como congregación y en este lugar, pero en realidad son 10 años que la iglesia estuvo funcionando como grupo hispano en la iglesia Söderhöjkyrkan, que está en Mariatoriet. Ahí empezó la iglesia, el 94 si no me equivoco, ya que cuando llegué con mi familia a la iglesia cumplía 2 años y nosotros llegamos más o menos el año 96 ahí, y de ahí pasaron unos 9 o 10 años y empezamos aquí como congregación. Como compartía el hermano, nació en el corazón de Dios. Dios fue hablando, fue revelando cosas a distintos hermanos que nos congregábamos ahí en ese lugar, y fue revelando que íbamos a estar en un lugar, que iba el Señor a formar una iglesia, a establecer una iglesia, y le fuimos creyendo a Dios. Lo puso en el corazón del pastor Estefan, a que en ese tiempo estaban ahí en Mariatoriet. Lo mismo que nosotros, que el Señor iba poniendo en nuestro corazón, lo mismo le iba poniendo al pastor Estefan en su corazón. No voy a entrar en mucho detalle porque es una historia muy larga, pero lo que quiero hacer ver es de que Dios mostrándonos, por una parte, que iba a hacer algo con este grupo hispano, y por otra parte mostrándole al pastor general de la iglesia en Mariatoriet lo que quería hacer también. Y así nació la iglesia después de 10 años, y hoy cumplimos 9 como iglesia. O sea, realmente son 19 años que estamos glorificando el nombre del Señor. Y en todo ese tiempo yo creo que lo que nos ha mantenido es la fidelidad de Dios, el poder de Dios en medio nuestro. Cuando mi familia y yo llegamos a la iglesia fue realmente por el poder de Dios. Aquí tienen a un hombre que era incrédulo, un hombre que veía un Dios lejano, pero que al ver una sanidad en su familia, algo que había estado año tras año aconteciendo y causando dolor y causando preocupación en medio de la familia, en un momento viene Dios con todo su poder y quita esa enfermedad, quita ese dolor, y eso abre mis ojos a decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que yo no conozco? Venía de una religión y ver el poder de Dios me cautivó. Yo creo que es como cuando a Moisés lo cautiva la zarza ahí que no se consumía. Dios nos cautiva con su poder. De alguna manera trata de llamar nuestra atención para que despertemos, para que podamos ver que hay un Dios real, que hay un Dios que no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, que está más cerca de lo que nosotros pensamos, que quiere involucrarse en nuestra vida, que quiere involucrarse en nuestra familia para traernos paz, para traernos libertad. Pero el hombre, siempre mirando para otro lado, sin ver la gloria de Dios. Pero yo creo que, y estoy convencido, que el poder de Dios es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy. La misericordia y el poder de Dios ha estado en medio nuestro. Mire, como yo les cuento, yo llegué cuando la iglesia tenía 2 años que había empezado en Mariatoriet,
y he visto el poder de Dios año tras año. Y como decía el hermano Carlos, lo que hemos visto y oído es lo que testificamos de Dios. Así que no es algo que está en nuestra cabeza, no es algo que solamente está en letras, sino que hemos visto el poder de Dios, y es por eso que hoy podemos cumplir 9 años como congregación y 19 años viendo la mano de Dios, su misericordia. Han pasado muchas cosas, hay cosas que ya no me acordaba, que Dios me ha ido haciendo recordar, como la mano de Dios sacando de situaciones. Y como decía la hermana, a veces uno se avergüenza en tantas cosas que ha estado metido, pero siempre ha visto la mano de Dios levantándolo vez tras vez, una y otra vez, la fidelidad de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios levantándonos de la mano para que podamos seguir caminando. Amén. Así que este Dios maravilloso es el que nosotros servimos. Y vamos a empezar en Mateo capítulo 7, porque creo que es necesario tener esto para que durante los años que vivamos el Evangelio podamos mantenernos firmes. Mateo capítulo 7. No tenemos proyección, así que ahora tenemos un poquito de trabajo. Ya no habíamos acostumbrado que la hermana nos ponga ahí en la proyección y estamos un poquito cómodos ahí, pero ahí nos vamos a mantener leyendo ahí. Amén. Capítulo 7 del verso 24 al 29 podemos leer ahí. Hermano Carlos, ¿me puede ayudar? Puede ponerlo así directo nomás para que no me despeine. No, sino que las hojas se me vuelan. No es por el pelo, porque tengo más gel que... Amén. ¿Lo tienen ahí? Amén. Mateo capítulo 7 del verso 24 en adelante. Este también, Carlito, por favor. Carlitos, este también. ¿Ah? Hermano Carlos, la tecnología lo... Amén. 24 en adelante dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Ahí vemos que el Señor estaba diciendo: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que está fundamentado, que está cimentado sobre la roca. La palabra nos habla de que Jesucristo es el fundamento. Mientras una casa no esté fundamentada en el Señor, no va a prevalecer. Van a venir los problemas, van a venir las dificultades, van a venir cosas, y de pronto usted va a ver cómo su casa comienza a tambalearse. Cuando la palabra nos habla de que edificar la casa, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos una casa donde está habitando el Señor en primer lugar, cada uno de nosotros. Luego tenemos nuestra familia, es una casa donde se comienza a fundamentar, y la iglesia también es una casa donde se comienza a fundamentar en la palabra de Dios. Lo que nos ha mantenido hasta ahora como iglesia es el fundamento en donde estamos parados. Y el fundamento se llama Jesucristo. Es Jesucristo el fundamento de toda vida, de toda familia. Mientras Jesucristo
no esté en tu vida en primer lugar, déjame decirte que cualquier momento que venga una situación, tú puedes caer. Y la palabra nos está diciendo, porque no lo digo yo, dice la palabra que será grande la ruina. Y hoy, como yo lo hacía antes, nos podemos reír quizás. Pero déjeme decirle que si no está Jesucristo como fundamento, no hay nada seguro. Es como edificar en la arena. Como familia, también tenemos que edificar en Jesucristo. No podemos estar edificando en otras cosas, porque la familia se puede destruir. Y esto lo sabe el enemigo que tenemos, porque tenemos un enemigo en común. Un enemigo que en primer lugar quiere destruir tu vida. Quiere destruir tu familia y por ende quiere destruir la iglesia de Dios. Y para eso se va a valer de todo lo que encuentre a mano. Y nosotros tenemos que reconocer una cosa, que muchas veces nosotros mismos le hemos dado cabida al enemigo para que se tome de situaciones y venga a destruir nuestras vidas y nuestros hogares. Y así destruir la iglesia. La mayoría de los que estamos aquí, en este lugar, no estábamos en Mariatoria. La mayoría. Hay muchos que venimos de ahí. ¿Qué pasó con las familias? ¿Qué pasó con las familias que recibieron y supieron que estaban haciendo en el corazón de Dios y que se alegraron de que Dios quería formar una iglesia? Muchas, lamentablemente, han quedado en el camino destruidas. Y con el dolor de mi corazón, yo he podido ver hermanos, hermosos hermanos en el Señor, con un corazón para Dios, encontrarme con ellos y ver que sus familias estaban destruidas. Saber de esa noticia, y yo creo que muchos conocemos muchos casos de hermanos que nos estuvieron compartiendo cuando recién llegaba mi familia, hermanos que con todo el amor de Dios nos atendieron, nos dieron palabra, eran de testimonio para nosotros, que nos impulsaban a seguir buscando de las cosas de Dios, pero que hoy lamentablemente fueron engañados, fueron desviados o simplemente no habían puesto el fundamento correcto. Y han quedado familias destruidas, han quedado vidas sin esperanza, sin querer buscar más de las cosas de Dios, pero Dios no es el culpable. Tenemos un enemigo en común que tenemos que desmascararlo, tenemos que hacerle que esté en su lugar, y la palabra dice que su lugar es bajo nuestros pies. Porque si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, si la iglesia está fundamentada en Jesucristo, entonces el diablo está bajo las plantas de los pies de Jesucristo, y la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y lo que dice la palabra es la verdad, es lo que tenemos que entender, que lo que está escrito es verdad. Mire, el enemigo, para poder destruirnos, en primer lugar, cuando nosotros no conocemos de Dios, nos tiene ahí entretenidos con muchas cosas, que pongamos nuestra atención en otras cosas. Dice la Biblia que andamos en tinieblas, pero cuando conocemos, llegamos a la luz. Cuando conocemos la verdad y venimos a Cristo, lo que Él va a tratar de hacer es que tú no crezcas. Pasaste la primera etapa, llegaste a Cristo, bueno, dice, bueno, y este ya se me fue, pero voy a que no crezca, que no siga avanzando, que no siga conociendo la verdad. Y te va a poner cualquier cosa en medio para que tú no puedas conocer la verdad y seas libre, porque lo único que te hace libre es la verdad. La verdad es la que te liberta. La palabra nos dice que es como construir sobre la arena. Tenemos un enemigo en común que quiere destruirnos, pero Dios ha prometido muchas cosas aquí. Que Él estará con nosotros, que Él nos ayudará a pasar cualquier situación.
que podamos enfrentar. La palabra de Dios nos dice que el Señor ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Amén. Cuando tú comienzas a conocer de las Escrituras, cuando comienzas a conocer la palabra y comienzas a recibir la libertad de Jesucristo, entonces al conocer las Escrituras viene otro paso que hace el enemigo. En primer lugar, viniste a los pies del Señor, Él perdió una batalla. Luego trata de impedir que tú crezcas. Trata de impedir que tú te comiences a congregar, que comiences a buscar de Dios, comienza a poner problemas y una otra vez para que no sigas entendiendo la palabra de Dios. Pero cuando tú tomas la decisión y dices, no, yo voy a buscar de Dios, voy a conocer de su palabra, voy a conocer al Señor, pierde otra batalla. Y comienzas a entender las Escrituras, comienzas a tener libertad de muchas cosas que vas entendiendo, y viene el otro paso, que comienza a desviarte con la palabra misma. ¿Qué pasó en el desierto cuando el Señor estaba ahí? ¿No lo tentó con la palabra? Cuando ya comenzamos a conocer, entonces viene a traernos distintas cosas, usando la palabra de Dios para poder desviarnos. Y yo creo en el Señor que Dios quiere que estemos atentos a estas cosas, porque si nacimos en el corazón de Dios y estamos fundamentados en Jesucristo, el Espíritu Santo nos va a traer discernimiento para saber dónde está el engaño. Les decía que el Señor ha hecho un nuevo pacto. Y yo voy a ilustrarlo con esto para que nos quede claro estas cosas y no seamos confundidos. Pacto también es testamento. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra nos dice que había un pacto de Dios que había hecho con el hombre. Primero se lo dio una promesa a Abraham y luego vino un pacto. Y Dios en ese pacto dijo todas las cosas que habían de hacerse, y los profetas comenzaron a hablar que vendría un tiempo donde se daría cumplimiento a esto, porque al pueblo que recibió este pacto lo invalidó por su desobediencia. Pero los profetas y todos ellos hablaron y dijeron de que iba a venir un tiempo donde iba a haber un mejor pacto en la sangre del Mesías, que iba a libertar, que iba a sanar y que iba a dar vida eterna. Y este pacto que se dio en ese tiempo trajo revelación de lo que iba a suceder en un nuevo. Aquí dice la palabra que en otro tiempo se habló por los profetas, pero que hoy Dios ha hablado a través de su Hijo. Hebreos 1:1. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otro tiempo había hablado por medio de los profetas a los padres, pero que en este tiempo ha hablado a Jesucristo a través del Hijo, ha hablado y lo ha constituido heredero de todas esas cosas. Lo que los profetas decían es que en el nuevo pacto se iba a cumplir todo lo que se estaba trayendo ahí. Y cuando viene el nuevo pacto en la sangre de Jesús, el Señor dice lo siguiente. Mateo, vamos a buscar ahí en Mateo. Mateo 17.
Vamos a leer del versículo 1. En adelante dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Dios Padre dando testimonio de su Hijo, diciendo: a él oíd. Cuando la palabra que leíamos ahí en Mateo 7 nos habla del fundamento, que el fundamento es Jesucristo, nos está hablando, porque empezábamos leyendo ahí, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Era lo que Jesucristo comenzó a enseñar sobre el reino de Dios. Si nosotros sacamos a Cristo, lo ponemos a un lado para tratar nosotros de hacer cosas agradables a Dios, fuera de Cristo, Dios no recibe nada. Toda la gloria le dio al Hijo, para que en el Hijo sea glorificado el Padre. Y esa es la otra manera que tiene el enemigo de tratar de influenciar para que tú te desvíes de la verdad. El fundamento es Cristo. Todo el Evangelio está fundamentado en Jesucristo. En Jesucristo se le da toda gloria. Él es el Señor. Él es el Señor. Si Jesucristo no está siendo glorificado, no proviene de Dios. Y ahí está el error de poner fuera este fundamento. El fundamento de Dios se llama Jesucristo, y el enemigo siempre va a tratar de que tú salgas fuera de este fundamento, que saques los pies de la roca, que no te pares en algo firme. Y para eso se va a valer de todo lo que hemos venido hablando. En primer lugar, poniendo problemas, poniendo dificultades. ¿Por qué cree usted que el enemigo está tan interesado de destruir los matrimonios? ¿Por qué cree que pone problema en el matrimonio? Porque le interesa destruir. ¿Por qué cree que no te permite que tú puedas buscar de la palabra de Dios y te pone una situación y otra? Pero Dios nos ha dejado algo. Y Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros hemos creído. Nosotros le hemos creído a Dios, y es por eso que podemos estar en pie. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una convicción que lo que Dios ha dicho es verdad. En Jesucristo están todas las cosas. Jesucristo venció por ti y por mí. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer lo que Dios ha dicho es verdad. Lo otro es mentira. Todo lo que el mundo quiere decirte es mentira. Todo lo que el enemigo quiere poner en tus pensamientos es mentira. Porque es un mentiroso desde el principio, dice la palabra. Lo que el Señor Jesús dijo es la verdad. Y si Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque eso es la verdad. El fundamento de Dios
se llama Jesucristo de Nazaret, y eso está en 1 Corintios 3. Voy a dejar el nuevo aquí. Otra cosa que quería ilustrar es, si hay un nuevo pacto donde tenemos que hacerlo o oír lo que el Señor nos dijo para que puedas poner el fundamento, el que me oye estas palabras, dijo él, y las hace, ¿no? Le compararé a alguien que puso su fundamento sobre la roca. Si yo tengo aquí las palabras, el nuevo pacto de Dios, ¿por qué tengo que ir a buscar algo ahí? Lo de aquí, lo que había en el antiguo pacto, me da el entendimiento de lo que iba a venir. Pero si ahora estoy aquí, no necesito buscar nada ahí. Lo único que voy a encontrar ahí es una explicación de lo que Jesús iba a venir a hacer. Porque la palabra dice, aquí nos explicaban de la Pascua, y la palabra dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Aquí nos decían que había un reposo, y acá nos dice, los que hemos creído entramos en su reposo. Aquí se les dio cosas a cumplir, y aquí se nos dice, el Espíritu Santo te llevará a toda verdad. Es aquí donde está la bendición, porque aquí es Jesucristo mismo el que enseñó estas cosas. Y en 1 Corintios dijimos 3, del 10 al 11. 1 Corintios 3, 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ahí está hablando Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Así que el fundamento de Dios tiene un nombre, un solo nombre, y se llama Jesucristo de Nazaret. Y la palabra dice que el que no edifica sobre este fundamento puede venir problemas, ¿no? Así que ahí en Romanos capítulo 1, verso 16, leíamos lo siguiente. Romanos capítulo 1, verso 16. Decía Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. En el Evangelio dice, el Evangelio es poder de Dios. Cuando Jesucristo vino, nació, y en una oportunidad le dieron para leer los libros, él agarró al profeta Isaías, no sé si recuerdan ahí, que él toma, dice el rollo, Lucas 4, vamos a leer, Lucas 4, 18. Vamos a leer del 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se sentó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Él estaba diciendo, y él dijo ahí que se estaba cumpliendo la escritura en ese momento, que él había venido a darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a sanar los corazones heridos. Y eso es lo que hace Jesucristo hasta el día de hoy. Dice, a dar buenas nuevas, porque eso es lo que quiere decir evangelio. El evangelio quiere decir buenas noticias. Las palabras griegas para evangelio son evangelión, que son de dos palabras, que son eu y angelos. Eu es bueno, algo bueno, y angelus es un mensaje o mensajero. Entonces, las buenas noticias que se estaban predicando en ese tiempo eran de que el reino de Dios ha venido a la tierra, que el gobierno de Dios vino a la tierra a pregonar el año agradable del Señor. Y cuando está hablando del año agradable, no está hablando de un año solamente. El Señor estuvo 3 años. Gracias. Estuvo ministrando por 3 años. Entonces, no es que se refería a un año, sino que él lo que se refería era que de ahí en adelante el reino de los cielos iba a establecer en los seguidores de Jesucristo, para que ellos continúen a través del poder del Espíritu Santo, dando libertad a los cautivos, dándole vista a los ciegos, sanando los corazones heridos. Así que en esta hora, si nosotros hemos podido llegar hasta este lugar, si hemos podido llegar hasta este año, 19 años donde el poder de Dios se ha estado manifestando, es porque Dios quiere seguir a través de la iglesia y por el poder de su evangelio, seguir trayendo libertad a los cautivos, vista a los ciegos, quiere sanar los corazones quebrantados. Y ese es el trabajo que hace la iglesia por medio del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Dios no nos mandó a hacer otras cosas. Nos mandó a predicar el evangelio. Evangelio es buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya no tienes deuda con Dios a través de Jesucristo. Ya no te sientas condenado. Ahora puedes sentir la libertad. Dios te ha perdonado por la sangre de Jesús. Puedes entrar en su presencia cuando tú desees. Puedes venir a sus pies y pedirle por cualquier situación que tú tengas. Puedes pedirle por cualquier enfermedad que tú tengas. Y la sangre de Jesucristo tiene todo el poder para sanarte. Tiene todo el poder para traerte libertad. Esas son las buenas noticias. Tiene poder inclusive para poder arreglar el problema que estés pasando hoy. Pero dice que la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. Y la fe es confianza. Confianza en que la sangre de Jesucristo es suficiente para tu sanidad. Que la sangre de Jesucristo es suficiente para tu libertad. Y que la sangre de Jesucristo es suficiente para darte salvación y vida eterna. Pero solamente si tú quieres. Porque la fe no es esperar sentir algo. A veces estamos, yo no siento nada. No es que tú sientas, es la convicción que Jesucristo prometió estar con nosotros y Él ha manifestado su poder en medio nuestro. Tú no necesitas sentir algo, pero sí puedes ver la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y por el poder de Dios hemos visto sanidades aquí. Como les decía al principio, el Señor abrió mis ojos a través de una sanidad que hizo en mi familia. Y eso cautivó mi corazón. Y decir, ¿qué cosa hay aquí? ¿Quién es este Dios que yo no conocía? Que solamente de oídas había oído. Yo quiero conocer de este Dios. Quiero conocer del poder de su Espíritu Santo.
Y al querer conocer es donde Dios puede hacer una obra en tu corazón, porque lo que Jesucristo vino a mostrar es el poder de Dios para cambiar todos esos pensamientos y argumentos que nos alejan de Dios. El Evangelio y las buenas noticias es que Dios se ha acercado y Dios quiere tener una comunión contigo y conmigo a través de la presencia de su Espíritu Santo que el Señor Jesús envió. La sangre de Jesús y la muerte en la cruz no solamente es para darte salvación. La palabra salvación, cuando dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, esa palabra salvación significa muchas cosas. En primer lugar, significa salvación para vida eterna. Pero esa palabra también se usa para sanidad. Por eso es que en algunos pasajes de la Biblia, cuando una mujer vino y le tocó al Señor y salió poder de Él, dijo, ¿quién me tocó? O en otra oportunidad, cuando venían a Él para ser sanado, el Señor le decía, tu fe te ha salvado. Pero ella recibió una sanidad. Porque la palabra también es sanidad. Esa palabra también significa salvación, significa libertad. Es el poder de Dios, tanto para sanar como para salvar, para dar vida eterna. Es el poder de Dios para darte libertad. ¿Qué es lo que te tiene cautivo hoy? ¿Qué es lo que te tiene cautivo? Dios te puede dar libertad, cualquier cosa que sea. Los pensamientos te tienen cautivo, no te dejan avanzar. Ponlo en los pies de Dios y el Señor va a traer sanidad y salvación. ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Hay heridas en tu corazón? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay falta de fe? La sangre de Jesús tiene todo el poder para derribar todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento del Hijo de Dios. Jesucristo de Nazaret es su nombre. Jesucristo de Nazaret es el Señor. Él es Dios. Él es Dios que vino a la tierra a entregar su vida por ti. Y si Él, siendo enemigos, entregó su vida, ¿por qué ahora, siendo conocidos por Dios, piensas que Él no puede hacer algo por ti? Eso es lo que es fe. Eso es la fe. Yo creo que Jesús puede hacerlo. Tengo la convicción que la sangre de que Jesucristo es suficiente. No es solamente vivir una religión. No es solamente leer y entender aquí. Es vivir con la convicción de que Jesucristo puede hacer cualquier cosa. Que Él tiene todo el poder, porque la palabra dice que Él se humilló hasta lo sumo, pero que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y de lo que están en la tierra, para la gloria de Dios Padre. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Oh, hermano querido, me he saltado todos los versículos, pero todo eso está en la palabra, hermano. Mire, si Dios no tuviera el poder que tiene, si la sangre de Jesús no valiera lo que vale, nuestra fe sería en vano. Pero déjeme decirle que hay tanto poder en la sangre de Jesús, hay tanto poder en el nombre de Jesucristo, que toda rodilla se tiene que doblar, de los cielos y de la tierra. Todo se tiene que someter a Él. Él es el dueño de todo. Él es el dueño. A Él se le entregó todo. ¿Qué no puede hacer Él por nosotros? ¿Qué no podría hacer? No lo limitemos. No limitemos al Señor. A tu alrededor puede estar las cosas cayéndose, destruyéndose, pero Él tiene todo el poder para cambiar esa situación. Lo que Él está buscando es un corazón que confíe.
Es un corazón que puede entrar en ese reposo y que pueda decir: Señor, yo no puedo más. Lleva mis cargas, porque Él prometió llevar tus cargas. No lo prometieron los pastores, lo prometió Jesucristo. Nosotros no vamos a llevar tus cargas. Tenemos que llevar las nuestras propias y dejarlas en los pies del Señor, porque ahí es donde encontramos refrigerio, ahí es donde encontramos descanso, ahí es donde encontramos todo lo que necesitamos. Si no somos capaces, y esto escúcheme, despierte al hermano que está cabeceando ahí, porque el enemigo le canta una canción ahí para que se duerma y no escuche lo que es la verdad del Evangelio. Ya ni sé qué iba a decir ya. Que lo vi cabeceando que... ¿En qué estaba? Hoy, amén. No seamos engañados. No nos dejemos engañar más. El enemigo va a tratar de que tú no sepas, que no te enteres de que Jesucristo está morando en ti hoy. Que tú puedes venir a buscar en Él todo lo que necesitas. Ya me vino. Si tú, ahora sí me escuche, si tú no encuentras en Jesucristo todo lo que necesitas y estás buscando en otras cosas llenar algún vacío, estás sacando tus pies del fundamento. ¿Me escuchó? Si usted comienza a buscar en otras cosas solución o satisfacción de lo que usted necesite, fuera de Jesús, usted está saliendo del fundamento. Todo lo que el hombre necesita, y más un hijo de Dios, todo lo que necesita se encuentra en Jesucristo. Si yo necesito momentos de alegría, momentos de gozo, está en Cristo. No está fuera, no está en una fiesta, no está en un momento de diversión, está en Jesucristo. Podemos hacer todo en Cristo. Y eso es la libertad que tenemos en Jesús, de que todo lo podemos encontrar en Él, pero que tenemos que ser firmes en la fe, tenemos que tener convicción. ¿Y sabe dónde viene la prueba de nuestra fe? En los problemas, en las dificultades. Cuando se presenta una dificultad y un problema, ahí está siendo probada tu fe. ¿Vas a creer lo que el enemigo te dice o los pensamientos que te pone? ¿O vas a creer lo que Jesús dijo? ¿Vamos a creer en las mentiras del enemigo diciendo que no, Dios no está contigo, Él no te va a ayudar, Él no te puede ayudar? ¿No ves que ayer mentiste? El Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad, pero te va a llevar también a que puedas confiar plenamente en lo que Jesucristo puede hacer y no en lo que nosotros podamos hacer. Obviamente que el que miente es porque no tiene confianza en Dios, que diciendo la verdad Dios puede obrar, ¿o no? Así que todo radica en la fe, todo radica en el fundamento de Jesucristo. El día que saquemos a Jesucristo de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra iglesia, se derrumba. Porque eso es lo que dice la palabra, y lo decía mi hermana: fuera de mí nada podéis hacer. Yo creo que el Señor va a llevar todo el poder para cambiar cualquier situación que estemos viviendo. Pablo decía en Gálatas 1:17:
16, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, hay uno, el evangelio de Cristo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. El verso 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y déjeme decirle esto. Cuando Pablo está hablando esto y dice que yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, ¿Pablo era instruido en el antiguo pacto o no? Era instruido en el antiguo pacto y lo recibió de maestros de la ley, pero él está diciendo que él, el evangelio de Cristo, no lo recibió de hombre alguno, sino por revelación directa de Jesucristo. Así que hoy podemos decir de que el Señor está en medio nuestro porque Él lo prometió. Y Él no es hombre para que mienta. Él es Dios. Él es Dios. Si tú quieres ver el poder de Dios, pídele al Señor en la necesidad que tengas ahora y vas a ver el poder de Dios, pero tienes que descansar en Él, porque Él es el fundamento. Amén. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es una nueva naturaleza que recibimos. Hay una nueva naturaleza. Cuando tú crees en el Evangelio, en las buenas noticias de Jesús, viene el Espíritu Santo y comienza a morar en ti. El Espíritu de Dios, cuando tú crees en el mensaje de Jesucristo, viene a tu vida y te da una nueva identidad. Hay una nueva identidad en aquel que cree y recibe a Jesucristo como el Señor de su vida. Y una nueva identidad significa una nueva naturaleza en nosotros. Y eso es primordial para poder entender el mensaje del Señor. Que el Espíritu Santo comience a revelarnos en nuestro interior, a revelarnos todo lo que Jesucristo nos enseñó, para ponerlo por obra en el momento que viene la dificultad. En el momento que viene la prueba, tienes que tomarte de todo lo que el Señor te ha dado para que puedas salir adelante y no permitir que el enemigo destruya tu vida ni destruya tu familia. Amén. La nueva identidad que recibimos, usted sabe, aquí en Suecia usted puede cambiar de nombre, ¿no? Pero eso no significa un cambio de identidad. Cuando usted cambia de nombre, usted sigue siendo la misma persona. Tiene, qué sé yo, otro nombre, pero todo su expediente está igual. Si usted ha ido al médico, si usted ha sufrido de alguna cosa, todo está registrado. Usted cambia su nombre, pero su identidad es la misma, porque está registrado, ¿no?, todas las cosas que usted ha ido al médico a tratarse. Cuando hay un cambio de identidad, hay personas que vienen a este país con peligro de ser muertas. Entonces le hacen un cambio de identidad. Y yo traigo a relación esto, el cambio de identidad, porque me sorprendió que una persona necesitaba un cambio de identidad porque estaba amenazada de muerte, pero ya había vivido unos años aquí, recibió esa amenaza después de un tiempo. Y esta persona tenía un expediente médico. Y al momento que le hacen el cambio de identidad, todo ese expediente se borró. Tenía que empezar de nuevo y tiene esa enfermedad, pero ya no existía esa persona. Tenía que ir nuevamente al médico a que le examinen nuevamente, a ver cuál es su sangre, qué tipo de sangre tiene. Tenían que hacerle todos los exámenes, todo el registro, desde su nacimiento en este país hasta la edad de 20 y tantos años.
todo eso quedó borrado. Y tenía que comenzar de nuevo a hacer todas las cosas, porque se borró todo su expediente, porque era un cambio de identidad que tuvo. No tuvo solamente un cambio de nombre. Muchas veces lo que hacemos es cambiarnos de religión, y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere cambiar tu identidad. Dios dice que a través de la sangre de Jesucristo se borra todo el expediente contrario a ti, y tú comienzas a marcar en una nueva vida según Dios. Comienzas a marcar un nuevo expediente, pero en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo y cimentados en la fe que es en Jesucristo. Amén. Y podemos hoy decir como Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y Pablo decía lo siguiente también: este Evangelio, estas buenas noticias, es que Dios está a tu lado para darte libertad, sanidad, para sanar tu corazón, para darte una vida eterna junto a Dios. Es un Evangelio de la gracia de Dios en favor tuyo al reconocer a Cristo. Es la gracia de Dios a favor tuyo, la misericordia de Dios a favor tuyo. Y vamos a leer algo que Pablo decía y que yo creo que es importante que lo leamos también. Es un evangelio de paz. No vamos a alcanzar a leer todos estos versículos, pero la palabra nos habla que es un evangelio de paz, para que recibamos paz. Es un evangelio de la gracia de Dios. Es un evangelio del poder de Dios. Pero Pablo podía decir esto en Primera de Corintios 1, y no sé si los de la alabanza pueden estar viniendo. Primera de Corintios capítulo 1. Verso 14. Aquí Pablo está hablando desde el verso 14, podemos leer. Dice: doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Parece que el hermano Pablo había conocido a un hermano chileno. Había bautizado al Gayo, dijo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. El Evangelio es el poder de Dios manifestado a nosotros. Ahí en el capítulo 2, Primera de Corintios 2, del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Así que, hermano, los hermanos de la alabanza, si pueden pasar. Tenemos un enemigo en común que quiere destruir las vidas, quiere destruir las familias.
Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino con el poder de Dios a manifestar el poder de Dios a favor de su iglesia, a favor de los que son suyos, para testificar en esta tierra del poder de Dios a través de Jesucristo. No nos envió otra cosa, sino a predicar las buenas noticias. Jesucristo y el reino de Dios se ha acercado a través del Hijo de Dios para darte sanidad, para darte salvación, para darte vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es tu fundamento. Ese tiene que ser tu fundamento, el fundamento en tu vida, el fundamento en tu familia. Y ese es el fundamento que tenemos en este lugar. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la majestad. Jesucristo es su nombre. Si tú tienes una necesidad, yo te voy a invitar a que pases adelante, que podamos orar juntos y que tú puedas rendirte al Señor, que tú puedas decir: Señor, yo he creído en ti. Yo he creído en tu palabra, he creído en Jesucristo, que es el Señor. Tú estás morando en mí, pero necesito que manifiestes tu poder en mí. Necesito que manifiestes tu poder en esta necesidad que yo tengo. Tu palabra lo dice, que el Evangelio, las buenas noticias, es el poder de Dios a la disposición del hombre para el que lo quiera recibir. Amén. Vamos a darle gloria al Señor. Póngase de pie.